El cambio de paradigma científico y su impacto en la ciencia política. Alberto Montbrun, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular efectivo de Derecho Político en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor titular efectivo de Derecho Público Provincial y Municipal en las Universidades Nacionales de Cuyo y La Rioja, República Argentina. Resumen: las múltiples corrientes de pensamientos científicos que junto a muchos otros desarrollos de la ciencia actual bucean en espacios extraordinariamente desafiantes, desde la comprensión de la evolución y la naturaleza del universo hasta la exploración de partículas subatómicas, pasando por la teoría de cuerdas y la teoría del todo, demuestran la emergencia de un verdaderamente nuevo paradigma holístico, sistemático y autoorganizativo. En este nuevo paradigma opera en general bajo el nombre teoría de complejidad o ciencias de la complejidad, y han generado en los últimos años una cantidad significativa de investigaciones y producciones científicas hoy en pleno desarrollo, pero por sobre todas las cosas se ha revelado con fuerza su pertinencia en materia de ciencias sociales. Objetivo: el propósito del presente artículo es sugerir la posibilidad de analizar la situación actual de la política a la luz del cambio de paradigma científico que se ha operado en el último siglo y que ha dado emergencia a una percepción e interpretación de la realidad muy diferentes a las que estaban en boga en los siglos XVIII y XIX, a lo largo de los cuales se gestó y se desarrolló el sistema tripartito de gobierno todavía formalmente vigente. Introducción. Más allá de explicaciones puntuales contextuadas por marcos históricos o políticos específicos, es nuestra intención en este trabajo sugerir la posibilidad de analizar la situación actual de la política a la luz del cambio de paradigma científico que se ha operado en el último siglo y que ha dado emergencia a una percepción e interpretación de la realidad muy diferentes a las que estaban en boga en los siglos XVIII y XIX, a lo largo de los cuales se gestó y se desarrolló el sistema tripartito de gobierno todavía formalmente vigente. En las últimas décadas se ha producido una formidable transformación de nuestra sociedad, al extremo de que son muchos los autores que hablan de un verdadero cambio de época. Sin ánimo de extendernos sobre el tema, podemos reseñar algunas características de la nueva sociedad que reclaman del sistema político nuevas respuestas. La evolución tecnológica basada en la información, la digitalización y las nanociencias. Una economía mundial interdependiente a escala global. El colapso de los macrosistemas ideológicos del siglo XX, el cambio vertiginoso del contexto,
el incremento exponencial de la información, la actual etapa de la globalización, la transversalización de los valores, la convergencia en torno a intereses, la feminización de los procesos decisionales, la conciencia medioambiental, la emergencia de lo público no estatal y el desarrollo del tercer sector. Este cambio de sociedad ha puesto en crisis muchos de nuestros sistemas tradicionales de gerenciamiento de la convivencia y de mantenimiento de un cierto orden social, tales como escuelas, policías o tribunales de justicia. Cuando los observamos, como cuando observamos el Congreso u otros cuerpos deliberativos, nos pasa lo mismo. Advertimos ineficiencia, lentitud, mezquindades, discusiones estériles, constantes cambios de posición, confusión ideológica y la repetición permanente de los mismos dirigentes. La desconfianza y a veces el cinismo enmarcan con frecuencia los análisis de respecto a estas instituciones. Las crisis se extienden al concepto mismo de representación política y abarca también de manera significativa a la institución que tradicionalmente canalizó la representación política en la sociedad industrial, los partidos políticos. La crisis a la que nos referimos se puede visualizar en una incapacidad de estos sistemas, escuelas, tribunales, policía, partidos políticos, para poder atender a resolver las actuales demandas que reciben y que provienen de un contexto social globalizado y de extraordinaria complejidad. Pensemos en nuestros niños que crecen en un entorno en el cual conviven con la tecnología desde que nacen. Desde muy pequeños nos sorprenden interactuando con MP3, internet, computadoras, reproductores de música o videos o teléfonos celulares con asombrosa solvencia y conocimiento. Cuando cumplen 5 años, sin embargo, los ponemos en unas escuelas que son tremendamente parecidas a las escuelas a las que fueron nuestros padres o abuelos hace 50, 60 o 70 años. Es decir que mientras el entorno societal ha cambiado de manera dramática, el sistema educativo mantiene sus viejas y tradicionales pautas de funcionamiento. Podemos llevar el ejemplo a cualquiera de nuestros macrosistemas de gestión de la convivencia y el resultado será similar: desacople, función, disfunción y obsolescencia. Sugerimos que cada época de la historia se ha caracterizado por un sistema de acumulación y dominación económica, un modelo de poder político y social y un modelo legítimamente del conocimiento y la gestión del saber. De estas macrovisiones estructurales se derivan luego las instituciones encargadas de la regulación de la convivencia y del mantenimiento del statu quo. En la actualidad estamos atravesando una etapa en la cual el cambio profundo de la sociedad en su paso del tipo industrial a la sociedad
tecnotrónica del conocimiento y la transformación de la ciencia en su camino hacia un nuevo paradigma que analizaremos en este texto, obligan a un replanteo también de las instituciones de regulación de la convivencia en democracia. En nuestras universidades y centros académicos pareciera existir la idea de que la democracia representativa, corregida luego por los aportes de la llamada democracia participativa, configura una suerte de estadio terminal que solo puede mejorarse o completarse, pero nunca revisarse desde su profundidad conceptual. Nuestra actitud intelectual es diferente, parte de la base de considerar a la sociedad como un sistema vivo, en permanente búsqueda de los cauces adecuados para canalizar y recrear valores y creencias en permanente transformación. A lo largo de este capítulo intentaremos analizar los cambios en la evolución de la ciencia y las miradas que estos cambios pueden aportar al análisis de los sistemas políticos para poder comprender su actual crisis y la magnitud de los desafíos para su modernización real. La sociedad industrial, el positivismo científico y la organización del poder. Podemos entender un paradigma científico como la conceptualización que se alcanza sobre la manera en que se observa el mundo y que es compartida por los miembros de la comunidad científica, a la que le provee de modelos aceptables con los cuales puede afrontar la solución de problemas de la ciencia. Kuhn, 1988. Nafmanovich, 1992. Es una constelación de conceptos, valores y técnicas compartidos por una comunidad científica y usados como esta para definir problemas y soluciones legítimos. Para decirlo más sencillo, es una forma aceptada, compartida y generalizada de conocer y comprender el mundo y de validar dicho conocimiento. Una forma genéricamente aceptada de percibir, describir, explicar y operar la realidad. El paradigma es, por tanto, un instrumento analítico y heurístico para el análisis teórico, metodológico o histórico y, por tanto, también de uso político, y su contenido está determinado por el contexto del uso. Señala Ana María Llamazares que los paradigmas son mucho más que un conjunto de hipótesis y teorías que usan los científicos y que pueden entenderse como grandes redes conceptuales y emocionales, paraguas bajo los cuales una sociedad concibe y piensa la realidad, la percibe, le atribuye sentido y también la siente, la vive y actúa sobre ella. Y agrega que los paradigmas se refieren a grandes configuraciones simbólicas de naturaleza cognitiva, valorativa y emocional, que regulan las maneras de atribuir sentido y significado a las cosas dentro de una comunidad humana a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Entre mediados del siglo XV y comienzos del siglo XVI, con la obra inmensa de los astrónomos
Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei, comienza el proceso de la ciencia moderna. Hasta entonces, el dominio de la visión de la Tierra como centro del universo, plasmado en las tempranas obras de Aristóteles y Ptolomeo y convalidadas por la Iglesia Católica a lo largo de su prolongado mandato espiritual y temporal, había sido aceptado como un verdadero dogma y era enseñado en las universidades de la época. Hacia fines del siglo XVII, las obras científicas de René Descartes e Isaac Newton terminan de quebrar el paradigma axiomático aristotélico basado en el principio teocéntrico, introduciendo el método empírico de la ciencia, tal como hoy la conocemos y concebido en una visión antropocéntrica. Galileo postula la exclusión del campo científico de las cualidades definidas como secundarias, tales como la belleza, el amor, la moral o los valores. Tiempo después, la misma idea es expresada por Descartes al distinguir entre cualidades primarias u objetivas, materia, y secundarias o subjetivas, sentando las bases del llamado dualismo cartesiano, que persiste aún imbricado en nuestros modelos actuales de pensamiento. Fritjof Capra, 1996, dice al respecto que esta visión, el dualismo cartesiano, ha penetrado profundamente en la mente humana durante los 3 siglos posteriores y costará mucho tiempo sustituirla por una actitud realmente diferente en relación con el problema de la realidad. Otra característica importante de este paradigma científico es el reduccionismo. En su discurso del método, Descartes es claro en la idea de que se debe fragmentar y dividir la realidad en tantas partes como sea posible para analizar su funcionamiento y poder explicarla. El conocimiento científico se erige en objetivo, en tanto la realidad no depende del sujeto que la conoce y podemos acceder a ella con asepsia experiencial. Esto es, manteniendo una distancia del objeto del análisis que coloca al observado en una posición neutra de cualquier sentimiento o emoción. Se postula al mismo tiempo una hiperexaltación del racionalismo. Razón más experimentación es la fórmula de validez de criterios de verdad. Si el conocimiento es objetivo y construido sobre la base de la experimentación, habrá, por lógica, una sola y única explicación válida para cada cosa que se analice, es decir, habrá una sola verdad. Si alguien desea controvertir, negar o refutar esa verdad, solo podrá hacerlo basándose en una metodología igualmente científica. También este método genera una visión tubular o visión de especialista que será reforzada y retroalimentada por el papel fragmentador del conocimiento desarrollado por las universidades que fueron formando nichos de especialización en todas las áreas del saber científico. A eso debemos agregar la metáfora mecanicista de la realidad, es decir, la idea de que el universo funciona
como un mecanismo o una máquina cuyas piezas pueden considerarse por separado y eventualmente intercambiarse. Rápidamente los criterios mecanicistas pasarían del campo de la física al de las relaciones sociales y a la propia consideración del ser humano como una máquina en la que destaca, siguiendo a Descartes, el francés Julien Lemaitre. La concepción del ser humano como una máquina con varios engranajes que hacen posible su funcionamiento resalta en algunos escritos de Descartes, que hizo una estricta distinción entre la res cogitans, mente, y la res extensa, cuerpo o materia, y propuso varios métodos para estudiarlos. El alma o la mente debían ser exploradas a través de la introspección, mientras que el estudio del cuerpo requería seguir métodos de las ciencias naturales. Una síntesis de las características del positivismo científico no podría dejar de señalar las siguientes. Reduccionismo: reducir el objeto de análisis a cuantas partes se pueda para explicar cada una aisladamente. Se supone que al final se pone todo en común, pero eso Descartes no lo desarrolla. Objetividad: el observador y la materia observada son independientes y la materia puede ser contemplada y descrita tal cual es el margen de las características o miradas personales del observador. Racionalidad: la base del análisis es la razón y se prescinde de cualquier emoción, sentimientos o valoraciones. Experimentación: la posibilidad de realizar experimentos y verificar las atestaciones científicas, repitiéndolas en muchos casos varias veces en laboratorios, ha sido uno de los grandes aportes del paradigma positivista a la ciencia. Verdad científica: este criterio postula que una ley científica es verdadera, esto es, oponible a cualquiera que intente refutarla mientras no se pruebe científicamente que no es válida. Predictibilidad: si conozco una realidad tal cual es y puedo explicar cómo ha devenido en el tiempo, también puedo predecir su comportamiento futuro. Creacionismo: para los fundadores de la ciencia moderna, siglos XVI a XVIII, el universo y el planeta Tierra existieron desde siempre con las mismas características desde el momento en que fueron creados por un ser superior. Mecanicismo: la idea de un universo, máquina y hombre. Máquina, es decir, un conjunto de partes que interactúan en la metáfora propia del positivismo. Para los científicos positivistas, la realidad está además sujeta a leyes naturales eternas y absolutas, y por tanto el universo es previsible siempre que se disponga de la información adecuada. Estas ideas provenientes del mundo de la física newtoniana adquirirían en el siglo XIX una gran importancia para las ciencias sociales cuando fueran transportadas a ellas por pensadores como Herbert Spencer, Auguste Comte y Carlos Marx.
la evolución del modelo republicano y la aparición de los partidos políticos. La cristalización conceptual de la ciencia burguesa, sintetizada en las obras mayores y de universal trascendencia de Newton y Descartes, se proyecta e impacta sobre la reflexión política en menos de un siglo. Las obras fundantes de Thomas Hobbes y John Locke plantean la creación artificial del Estado y postulan, sobre todo el último, los derechos del hombre como atribuciones inherentes a su propia naturaleza. Estas concepciones reflejan la vigencia creciente del concepto mecanicista y atomista de la sociedad humana, que conllevan a la vez al fortalecimiento del individualismo. No resulta para nada extraño que Newton y Locke compartieran bancas en el Parlamento inglés de la época de Guillermo de Orange. Dyson, 2008. Newton había llegado al Parlamento en representación de la Universidad de Cambridge unos años antes, y Locke lo haría a partir de la Revolución. No es raro, pero sí históricamente significativo, que en el momento del nacimiento de la democracia moderna, un parlamento reuniera a uno de los científicos más trascendentes de todos los tiempos con el mayor filósofo político del momento. A partir de la gloriosa revolución y el brevísimo periodo de tiempo de apenas 50 años, quedaría configurada la base teórica del Estado moderno. Montesquieu, analizando el momento político inglés, formaliza la consideración del sistema de separación de los poderes como el más indicado en el espíritu de las leyes. Entre sus magnas reflexiones destaquemos una sola: todo estaría perdido cuando el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares. Adam Smith publica La riqueza de las naciones, fundando la ciencia económica bajo el prisma del liberalismo. Juan Jacobo Rousseau sintetiza en El contrato social la teoría de la voluntad general y da base al fundamento de la legitimidad popular del poder político. En 1764, el marqués de Beccaria, profundamente influido por los pensadores de la Ilustración pública, en 1764, el marqués de Beccaria, profundamente influido por los pensadores de la Ilustración, publica su obra de los delitos y las penas, fundando las bases del derecho penal liberal moderno. El abate Salles desarrolla en qué es el tercer estado, y en sus discursos en los Estados Generales y la Convención Francesa, su vigorosa síntesis del modelo representativo que pasa prácticamente a la totalidad de los países del mundo. También desarrolla la teoría del poder constituyente como capacidad originaria de una nación para organizarse políticamente por medio de una constitución. El modelo republicano de división de poderes configura el paradigma político emergente
de las revoluciones burguesas, y a lo largo del siglo XIX este paradigma se extendería como una suerte de dogma intocable prácticamente a la totalidad del mundo occidental, con los más diversos matices. Las constituciones de Estados Unidos de 1787 y de Francia de 1791 expresan el corpus doctrinario del liberalismo, que se integra con los principios de soberanía del pueblo, división de poderes, carta de derechos y constitución escrita y rígida como sus principales elementos. Nuestros padres fundadores en 1810, principalmente Mariano Moreno y Manuel Belgrano, son tributarios apasionados de este modelo. Al mismo tiempo han comenzado procesos de tipo socioeconómico que a lo largo de los siglos van generando una profunda transformación en los mecanismos de producción, intercambio y circulación de bienes en el mundo. Se consolida entonces el paso a una economía de mercado que conlleva la producción masiva y estandarizada de bienes y la generación de stocks de productos que superan el consumo de subsistencia y obligan a la búsqueda de nuevos mercados donde colocarlos. La emergencia del sistema capitalista se acompaña por el surgimiento de una nueva clase social que no existía, o al menos no tenía conciencia de clase. Para la época de las revoluciones burguesas, esta nueva clase social no tarda en plantear al sistema político una serie de demandas y reclamos que comprometen su legitimidad ante la proliferación de violaciones a derechos individuales, para las cuales el repertorio liberal no da respuestas y tiene que generar entonces su propia cobertura ideológica. Hablamos del proletariado industrial. Para este nuevo sector, el sistema garantista del liberalismo no significa nada, ya que el proletario solo dispone de su capacidad de trabajo y la de su familia para negociar libremente con el dueño del capital. A lo largo del siglo XIX aparecen y se consolidan las ideologías políticas, algo también novedoso en el contexto de la época, ya que hasta ese momento el liberalismo monopoliza el pensamiento políticamente correcto. Las críticas de Edmund Burke a los excesos y desvíos de la Revolución Francesa auspician el surgimiento del temprano pensamiento conservador. Sin renegar de los principios del liberalismo político, propone una evolución gradual que toma como ejemplo la Revolución Inglesa de 1688. En respuesta al emergente proletariado surgen las primeras corrientes socialistas. Charles Fourier, Robert Owen, Henry de Saint-Simon y los cooperativistas inician el camino del socialismo al plantear la necesidad de un tratamiento diferente al tema de la propiedad de los medios de producción, y profundizan una crítica a algunos valores claves del liberalismo, como el egoísmo individual. Más radical, el marxismo plantea, a partir de la lucha de clases como motor de la historia,
una doctrina completa de conquista y mantenimiento del poder, incorporando también el crítico aspecto de la cuestión económica, tema este último que en este trabajo, dados sus alcances, deberemos soslayar más allá de su crucial importancia. También en el siglo XIX, a partir de encíclicas papales y documentos religiosos, la Iglesia Católica retoma un rol político del cual ha resultado desplazada por las revoluciones burguesas. En el marco de los excesos del capitalismo y el fortalecimiento de los movimientos socialistas del siglo XIX, León XIII inaugura mediante la encíclica Rerum Novarum un nuevo protagonismo político de la Iglesia Católica que busca un papel equilibrador entre el extremo individualismo atomista del liberalismo y el intervencionismo estatal del materialismo histórico. Paralelamente, el sufragio se va extendiendo a mayores sectores de la población. A principios es de carácter censitario, limitado a los vecinos que tienen propiedad inmueble o pagan determinado nivel de impuestos, y luego se extiende a todos los varones primero y a las mujeres posteriormente. Aparece entonces un modelo político más inclusivo que se traduce en la instalación de un centro de la escena del actor fundamental de los procesos políticos en el Estado moderno, el partido político. Los partidos políticos se convierten en los grandes intermediarios entre el Estado y la comunidad, y su irrupción da lugar a un nuevo modelo de democracia, el modelo representativo partidocrático. Si bien los partidos políticos son ya conocidos desde el siglo XVIII, a partir de los clubes, las facciones y la representación de intereses y religiones, su consagración institucional es un producto de la nueva sociedad plural del siglo XIX. Su desarrollo permite tanto un nuevo formato de orden sociopolítico en la emergente democracia de masas, como un encauzamiento concreto de diversas interpretaciones de la sociedad materializadas en los programas partidarios. El modelo de democracia representativa partidocrática emerge a la par de la consolidación del positivismo científico que tiene lugar entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En Argentina, los primeros partidos políticos modernos aparecen en la última década del siglo XIX. En 1892, la Unión Cívica Radical, y en 1896, el Partido Socialista. Pocos años después, se funda el Partido Demócrata Progresista. Se trata de partidos modernos porque tienen una estructura orgánica definida, con un congreso partidario, una junta ejecutiva de gobierno y un tribunal de conducta. Tienen una carta de principios y declaraciones de acción política. Tienen un programa de gobierno y presencia organizativa en los 3 niveles gubernamentales: nacional, provincial y municipal.
Por contraste, el régimen conservador nunca se transforma en un verdadero partido político y recién en 1931 se crea el Partido Demócrata Nacional para sostener la candidatura de Agustín P. Justo y Julio Roca, junto con el regreso al fraude electoral. Las principales características de este modelo político que sugerimos se encuentran hoy en plena revulsiva crisis son: 1. El pueblo es titular originario del poder, pero no lo ejerce directamente, sino que lo delega en sus representantes. Estos tienen un mandato libre, limitado en el tiempo y bajo el condicionamiento de la Constitución escrita rígida. Es plenamente vigente el principio que postula que es el pueblo, no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. 2. Los partidos políticos se erigen en los intermediarios entre la sociedad y el sistema político a fin de procesar, canalizar y combinar la multiplicidad de demandas e intereses que afloran en el colectivo social. 3. Los partidos políticos ofrecen programas de gobierno basados en sistemas ideológicos rígidos, prescriptivos y predominantemente cerrados a cambio del voto del colectivo social. Las ideologías juegan un papel fundamental en el etiquetamiento del colectivo social, de manera tal que es muy bajo el número de electores que no se sienten vinculados a algún partido político. 5. Los partidos tienden a monopolizar el acceso a los cargos públicos. Los ciudadanos independientes no pueden acceder a cargos electivos salvo que un partido los proponga. 6. Los partidos políticos tratan de diferenciarse entre sí, tomando como propios determinados valores que son visualizados positivamente por la sociedad: justicia social, menor presión impositiva, mejor redistribución del ingreso, plena vigencia y respeto por los derechos humanos, pleno funcionamiento de la democracia y la visión de poderes creciente o decreciente, intervencionismo estatal respecto a tradiciones locales, provinciales o sectoriales, etc. 7. El modelo representativo partidocrático genera una lógica binaria en el funcionamiento de los cuerpos legislativos que, si bien es entendible en la perspectiva de las ideologías rígidas, ha degenerado en la actualidad en una perversa praxis de la política, la lógica oficialismo-oposición. Sobre este último punto señalemos que esta lógica no sería comprensible en el modelo Montesquieu y Salles, porque en ese esquema los representantes representan directamente a los votantes sin intermediación alguna. El exacerbamiento de la lógica oficialismo-oposición lastima el principio de representación del pueblo, ya que resulta evidente que los legisladores representan al partido al extremo de que algunas constituciones provinciales argentinas, como las de La Rioja y Río Negro, consagran
el constitucionalmente dudoso principio de que las bancas pertenecen a los partidos. Además, en el juego de ambas polaridades, el oficialismo tiende a sostener y defender acríticamente las decisiones del Ejecutivo, levantando automáticamente la mano a toda exigencia de este poder. La lealtad, entendida como acatamiento acrítico a las imposiciones del jefe político, es la regla. Al mismo tiempo, la oposición tiende a acentuar su espíritu crítico al extremo de oponerse a todo, promoviendo en su conjunto un proceso de suma cero donde el colectivo social queda entrampado como un rehén. La democracia de partidos está íntimamente relacionada al positivismo científico. Por ello, las ideologías políticas reivindican sus características de ser racionales y científicas. Los partidos significan un avance positivo de la democracia al permitir el acceso de millones de personas no solamente al voto, sino también a los beneficios del estado de bienestar. Sin embargo, por múltiples factores que analizamos a lo largo de nuestro curso, su representatividad y eficacia es hoy infinitamente menor que la que tuvieron un siglo atrás. Solo para nombrar dos, consideramos que las razones fundamentales de la actual crisis de los partidos políticos se encuentran en la circunstancia de después de la caída del bloque soviético y de la derrota del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, el escenario ideológico se lavó y se difuminó. Por mucho, lo cual sacó a los partidos su principal razón de ser. Hoy todos los partidos son muy similares y expresan dentro de ellos infinitas tendencias y contradicciones de todo tipo. Por otra parte, el paso de la sociedad industrial a la sociedad tecnotrónica del conocimiento, con sus particularidades y repercusiones en el ámbito educativo, laboral, tecnológico, económico y social, ha provocado la circunstancia de que por primera vez en la historia de la humanidad, gracias a la universalización del acceso al conocimiento, resulta muy difícil sostener la validez de la idea de que los líderes o las élites saben más o están más capacitadas que el resto del colectivo social para el ejercicio de las tareas del gobierno y conducción política. Hoy los públicos saben lo mismo o más que los líderes, y esto introduce un matiz de ruptura muy fascinante en nuestras democracias representativas. La emergencia del paradigma científico autoorganizativo. ¿Por qué resulta tan importante reflexionar sobre el cambio de paradigma científico para entender la política con una mirada actual? Hemos sugerido que existe una fuerte correlación entre el modelo político de la burguesía y el iluminismo que termina de combinarse en el enciclopedismo para dar emergencia
al sistema democrático propio de la modernidad del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX, la ciencia evoluciona en el marco del paradigma newtoniano cartesiano y se consolida el modelo positivista. Al mismo tiempo comienzan las primeras manifestaciones de sus carencias y límites. Charles Darwin, siguiendo los lineamientos planteados por Jean-Baptiste Lamarck, desarrolla la teoría biológica de la evolución que obliga a los científicos a abandonar el concepto cartesiano del mundo como una máquina que ha surgido perfectamente completa de las manos de su creador y a admitir en su lugar la idea del universo concebido como un sistema en evolución y en permanente movimiento, en el cual las estructuras complejas se han desarrollado a partir de las formas más simples. James Clerk Maxwell y Michael Faraday se ocupan del fenómeno de la electricidad, que supone un nuevo tipo de fuerza que no puede ser descrito adecuadamente por el modelo mecanicista. Ambos científicos no estudian los efectos de las fuerzas eléctricas y magnéticas, sino que van más lejos, reemplazando el concepto de fuerza por el concepto más sutil de campo de fuerza. Demuestran que los campos tienen su propia realidad y que pueden ser estudiados sin hacer referencia a los cuerpos materiales. Esta teoría, llamada electrodinámica, culmina en el descubrimiento de que la luz es un campo electromagnético que alterna a gran velocidad y viaja por el espacio en forma de ondas. Desde la propia ciencia positivista se comienza a visualizar que la realidad no puede ser explicada desde el análisis de sus partes, ya que las propiedades de estas partes no son intrínsecas a ellas mismas, sino a las formas en que estas partes se interrelacionan. Empieza a configurarse una nueva cosmovisión del mundo, la cual ya no nos muestra antes. Empieza a configurarse una nueva cosmovisión del mundo, la cual ya no nos muestra entes aislados, sino que más bien se nos aparece como una compleja trama de relaciones entre las diversas partes de un todo unificado. Las ecuaciones lineales funcionan hasta que un parámetro desconocido o una variable no tenida en cuenta generan un resultado distinto al esperado. Los científicos empiezan a advertir que la cuantificación no es precisamente lo más útil para entender los sistemas más complejos, especialmente los de las relaciones humanas, que son siempre interactivas y no lineales. Dos teorías de la física, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, pondrán en controversia algunos de los presupuestos más significativos del positivismo. La idea de un espacio y un tiempo absolutos, la idea de partículas sólidas elementales, la concepción de la sustancia de la materia fundamental, la naturaleza rígidamente causal de los fenómenos físicos, la posibilidad de una descripción objetiva de la naturaleza.
Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, plantea que la materia es una cantidad de energía concentrada e introduce el concepto de una masa variable con la velocidad. Propone un nuevo modelo conceptual donde materia, energía, espacio y tiempo dejan de entenderse como entes separados y se perciben como distintos componentes de un todo integrado. Aún más revolucionarios y trascendentes para la ciencia en general han sido el descubrimiento y la exploración de la teoría cuántica a principios del siglo XX a partir de las investigaciones de Max Planck y desarrollada posteriormente por un grupo de científicos entre los cuales estaban Niels Bohr, Werner Heisenberg y el mismo Einstein, entre muchos otros. Esta nueva vertiente de la física demostró no solo que los átomos consistían en vastos espacios vacíos y un núcleo alrededor del cual se movían unas partículas extremadamente pequeñas llamadas electrones, protones y neutrones, sino que además estas partículas subatómicas no tenían ninguna semejanza con los objetos sólidos descritos en la física clásica. Estas unidades de materia subatómica son entidades duales muy abstractas, según como las vea. Unas veces aparecen como partículas y otras como ondas. Esta naturaleza dual también está presente en la luz, que puede tomar forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Einstein fue el primero en llamar cuantos a las partículas de luz conocidas con el nombre de fotones. La física cuántica pone en evidencia que no podemos descomponer el mundo en unidades elementales independientes, ya que las partículas subatómicas carecen de significado como entidades aisladas y solo pueden ser entendidas como interconexiones o correlaciones entre varios procesos de observación y medición. Como dijera Heisenberg, el mundo aparece entonces como un complicado tejido de acontecimientos en el que conexiones de distinta índole alternan o se superponen o se combinan, determinando así la textura del conjunto. Capra, 1992. Otra contribución fundamental al desarrollo de esta teoría es el principio de incertidumbre formulado por Heisenberg, que postula que no se pueden determinar simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula subatómica. El principio de incertidumbre también implica una relación de interacción entre el observador y lo observado. El observador no solo es necesario para percibir las propiedades de los fenómenos atómicos, sino para provocar la aparición de esas propiedades. De esta manera, la física moderna no solo invalida la división cartesiana entre el observador y lo observado, sino que también desafía el mito de una ciencia objetiva. Los modelos de los científicos observan en la naturaleza están íntimamente vinculados a los procesos de sus mentes, a sus conceptos, pensamientos y valores. Los modelos que los científicos observan en la naturaleza están íntimamente vinculados a los procesos de sus mentes, a sus conceptos, pensamientos y valores.
a lo largo del último siglo los principios de la teoría cuántica, tales como la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre o indeterminación, el principio de complementariedad y la no localidad han ido abriéndose camino en las ciencias sociales y encontrando una y otra vez aplicaciones concretas en el ámbito de los actuales desarrollos organizacionales. Por ello, resulta impensable encarar hoy rediseños institucionales sin tener presentes sus aportes. A partir de estas dos corrientes de la física, con profundas implicancias en la filosofía y la teoría del conocimiento, se abrieron las nuevas vertientes científicas que terminan por configurar el profundo cambio paradigmático que hoy estamos atravesando. Aquí haremos una pausa, continuaremos con el subtítulo del reduccionismo a los sistemas. Pausamos.